Antes de que Cristóbal Colón descubriera el llamado Nuevo Mundo y los europeos invadieran América del Norte y del Sur, los continentes estaban habitados por tribus indígenas. Incluso si los nativos de América del Norte a veces diferían significativamente en términos de cultura y tradición, cada grupo étnico tenía su propia colección de mitos y leyendas que hablaban de criaturas casi increíbles. Pero, ¿dónde comienzan a fusionarse la ficción y la realidad? ¿Cuál es el trasfondo real de esos seres aterradores que aparecen en las historias antiguas? ¿Es posible que realmente existieran? Junto con usted, nos gustaría echar un vistazo más de cerca a este apasionante tema de hoy. ¿Ya nos diste un pulgar arriba y una suscripción? ¿Y ya activaste la campanita? Entonces comencemos. Quédate hasta el final para escuchar acerca de una de las profecías más inquietantes que jamás hayan compartido los nativos americanos. Perro. Los nativos americanos no estaban solos. Una mirada a las antiguas leyendas transmitidas de generación en generación revela que el continente alguna vez estuvo poblado por criaturas fabulosas como demonios, fantasmas y enanos. Se dice que una de las figuras más aterradoras que jamás haya caminado por el suelo estadounidense se conoce con el nombre de Ea. Según las tradiciones de los nativos americanos, la figura colosal siempre aparece cuando una tormenta violenta azota el país. Luego, Ea se dispone a devorar animales, humanos e incluso asentamientos en toda regla. Dado que el hambre de este monstruo es prácticamente insaciable, seguirá comiendo hasta que no quede rastro de vida a su alrededor. Ea tiene un poder que parece inimaginable para nosotros, simples mortales. Un rápido chasquido de los dedos es suficiente para crear ventiscas, huracanes y tormentas eléctricas devastadoras. Mientras tanto, Ea siempre viaja con él en su tienda mágicamente decorada, en el ojo de la tormenta, para que pueda darse un festín con el caos elemental. Sin embargo, la pregunta de qué forma tiene esta criatura es todo menos fácil de responder. Los cuentos antiguos dicen que Ea a menudo no tiene rostro y mucho menos cuerpo. Cuando el Señor de las Tormentas no está desatando travesuras brutales en el mundo, se dice que vive en el fondo del mar con su madre Unk. Sin embargo, como gobernante del norte y pastor de la aurora boreal, Ea también se enfrenta a una serie de enemigos, sobre todo a Okaga, el rey del sur. Gigantes blancos. Básicamente, cada tribu india tiene su propia mitología. Las cosas se vuelven aún más emocionantes cuando varios grupos informan de forma independiente sobre las mismas criaturas, como en el caso de los gigantes blancos. En detalle, se dice que los gigantes blancos son una raza extinta que alcanzó proporciones inimaginables. A diferencia de los gigantes que aparecen en otras mitologías, estos colosos no eran brutales ni simplones, sino extremadamente hábiles en muchos aspectos. En su hogar, en lo que ahora es el estado de Tennessee, se dice que los gigantes blancos se enfrentaron a menudo con sus contemporáneos humanos. Con una altura tradicional de más de 3 metros, nuestra especie probablemente siempre haya perdido en una pelea. A pesar de su gran riqueza e inteligencia, los gigantes también tenían un cariño pronunciado por la carne de sus víctimas. En 1857, el jefe indio Gran Trueno informó que hace incontables lunas, el reino de los gigantes se extendía por todo el horizonte. Las ciudades del poderoso pueblo de los gigantes habrían estado situadas en las cimas de las montañas, donde vigilaban el paisaje como sombras ominosas. Después de que los gigantes hubieran logrado destronar a los gobernantes anteriores, superarían a todos los pueblos posteriores. El jefe dijo de los europeos que posteriormente llegarían a América y que traerían más sufrimiento a los nativos. Comparado con los gigantes blancos, ellos eran de lo peor, tanto en armamento como en cultura. El final de los gigantes. Sin embargo, dado el poder absoluto que poseían los gigantes blancos, surge una pregunta fundamental: ¿por qué no hay rastro de los colosos en la actualidad? Bueno, en este sentido, los cuentos indígenas dicen que los gigantes finalmente fueron víctimas de su propio orgullo, mientras que los gigantes blancos continuaron luchando por la riqueza y el control, valores que la misericordia y la justicia retrocedieran constantemente a un segundo plano. Así que el Gran Espíritu decidió poner fin a las actividades desmedidas de los gigantes blancos y borrarlos del mundo. Todo lo que queda hoy de la existencia de la tribu son las misteriosas estructuras montañosas en las mesetas. La búsqueda de la verdad. Pero ¿cómo se pueden colocar estas impresionantes leyendas en un contexto plausible? Esta pregunta también fue abordada por el investigador Dr. Donald Panther Yates. Una de sus publicaciones afirma:
Los comanches informan que los gigantes blancos gobiernan un territorio gigantesco, empequeñeciendo a todas las demás tribus. Agresivos e intrépidos, desarrollaron tecnología minera avanzada, también poseían numerosos esclavos y mantenían fortalezas en todo el continente. Originalmente en Perú, los colosos un día emigraron a América del Norte en barco, donde aterrorizaron a los nativos con sus enormes cráneos grotescamente distorsionados. Eventualmente, concluyó Yates, las gigantescas criaturas fueron aniquiladas o regresaron a los cielos de donde salieron. Tan aterrador. Una cosa es cierta, si algo como los gigantes blancos realmente existió, también debería ser posible probar su existencia anterior arqueológicamente. Y de hecho, las historias sobre hallazgos de esqueletos gigantes que simplemente no se pueden clasificar en un contexto comprensible están circulando en internet una y otra vez. Ya en 1899, Horatio Bardwell Cushman escribió: la tradición Choctaw habla de una raza gigante que una vez habitó lo que ahora es el estado de Tennessee e involucró a los antepasados de los indios en sangrientas batallas. Años más tarde, mucha gente tradujo este texto simplemente como gente blanca. Originalmente, sin embargo, esto solo podría haber significado esos gigantes con la cara de blanca radiante. Dado que los Choctaw reconocieron el enorme peligro que representaban los colosos, se dice que los emboscaron en cada oportunidad para matarlos en una emboscada. Otros 350 años antes del informe de Cushman, Pedro Cieza de León también escribió sobre un poderoso pueblo gigante reportado por los indios manta peruanos. Según los nativos, los gigantes se encontraban en casa de las costas en un pasado lejano. Los gigantes blancos navegaban por las aguas a bordo de barcos tan grandes como barcos de tamaño completo. Un hombre adulto no habría estado más alto que las rodillas de esta figura. Cueva Lovelock. En este punto, saltemos a Nevada y veamos el inquietante mito de la cueva de Lovelock. Si nos fijamos en los detalles de esta historia, parece que podría haber una conexión con la misteriosa tribu de los gigantes blancos. Por ejemplo, la historia de un grupo de gigantes pelirrojos y de piel blanca se ha transmitido entre las filas de la tribu Paiute durante generaciones. Conocidos como CTK por los indígenas, los colosos eran viciosos, duros y caníbales. Y aunque los gigantes eran superados en número por los indios, aún representaban una seria amenaza para ellos. En una sangrienta batalla, los indios finalmente lograron hacer retroceder a los gigantes y forzarlos a entrar en un estrecho túnel. Después de que las criaturas se escondieron en la caverna Lovelock, los Paiute comenzaron a apilar hojas secas frente a la entrada y les prendieron fuego. En última instancia, se dice que todos los gigantes han sido víctimas de las llamas. Básicamente, esta historia está clasificada por la mayoría de los expertos en el ámbito de los mitos y leyendas de ficción. Sin embargo, aquellos que creen en la autenticidad de los informes apuntan a algunos hallazgos inexplicables registrados previamente en Lovelock Cave. ¿Evidencia arqueológica? Aunque se dice que la batalla entre los Paiute y los gigantes ocurrió hace cientos de años, no fue hasta 1924 que la cueva Lovelock en Nevada volvió a convertirse en el centro de interés arqueológico. Poco antes, unos mineros habían entrado en la olvidada cavidad para recoger allí el guano del murciélago. Este polvo de grano fino, formado cuando los excrementos se desgastan en suelos calcáreos, se ha utilizado tradicionalmente como fertilizante. En el curso de su cosecha de guano, los hombres finalmente se encontraron con algunas reliquias inexplicables, cuyo descubrimiento informaron a las autoridades oficiales poco después. La Universidad de California no dudó y dispuso una excavación profesional del sitio. En total, unos 10,000 artefactos deberán volver a la luz. Si bien se trataba en su mayoría de herramientas, armas y objetos cotidianos, los investigadores también encontraron 60 momias. Entre ellos, había 2 cuerpos que eran inusualmente grandes, una mujer de 2 metros de altura y un hombre de 2,5 metros de altura. Además, tal como se describe en los cuentos antiguos, las momias gigantes también tenían el pelo rojo fuego. Los críticos afirman que el color del cabello probablemente cambió solo después de la muerte como resultado de procesos químicos. Además, los tamaños corporales informados simplemente estaban equivocados. Suponiendo que el caso fuera cierto, ¿qué pasa con la sandalia de 16 pulgadas que también se recuperó en Lovelock Cave? Para clasificar, esto corresponde aproximadamente a la talla de zapato 62. Solo los ancestros de los indios Paiute probablemente sabían cuál era el verdadero trasfondo de estos hallazgos y las viejas historias, pero desafortunadamente ya no pueden contarnos sobre eso el día de hoy. Wendigo. Estos grandes gigantes blancos no fueron las únicas cosas que aterrorizaron a los nativos americanos. Muchos nativos también transmitieron leyendas de una criatura mítica conocida como
Wendigo. La leyenda de Wendigo se origina en las tribus de habla algonquina de América del Norte, que incluyen naciones como Pequot, Narragansett y Wampanoag de Nueva Inglaterra. Por lo general se describe como un hombre bestia caníbal cubierto de hielo. La leyenda de Wendigo también aparece en el folclore canadiense de las primeras naciones de Ojibwe, Chippewa, Potawatomi y Cree. Según algunas culturas tribales, el Wendigo es una entidad completamente malvada, similar al hombre del saco. Otros dicen que la bestia Wendigo es en realidad un humano poseído que fue tomado por espíritus malignos como castigo por cometer fechorías como el egoísmo, la glotonería o el canibalismo. Una vez que un humano problemático se convierte en un Wendigo, poco se puede hacer para salvarlo. El folclore de los nativos americanos afirma que el Wendigo acecha en los bosques por la noche, en pleno invierno, buscando carne humana para devorar y atrayendo a sus presas con una inquietante capacidad para imitar las voces humanas. Las desapariciones de miembros tribales u otros habitantes del bosque a menudo se atribuyeron a las acciones de los Wendigo. La apariencia física de esta monstruosa bestia difiere entre leyendas. El Wendigo se representa típicamente como una figura de 15 pies de altura, con un cuerpo demacrado que simboliza su voraz apetito por la carne humana. En su libro The Manitus, el autor y erudito canadiense de la Primera Nación, Basil Johnson, describió al Wendigo como un esqueleto demacrado que desprendía un olor extraño y espeluznante de descomposición, de muerte y corrupción. Las tribus han transmitido la leyenda Wendigo durante muchos años. Una de las versiones más famosas de este mito cuenta la historia de un monstruo Wendigo que fue derrotado por una niña que hirvió cebo y lo arrojó sobre la criatura, haciéndola pequeña y susceptible al ataque. Si bien la gran mayoría de los supuestos avistamientos de Wendigo ocurrieron entre los años 1800 y 1920, las afirmaciones del hombre monstruo carnívoro todavía surgen en el territorio de los Grandes Lagos de vez en cuando. En 2019, se creía que el infame hombre bestia era el culpable de los misteriosos aullidos que los excursionistas en la naturaleza canadiense afirmaban haber escuchado. Los estudiosos creen que este monstruo nativo americano es una manifestación de problemas del mundo real como el hambre y la violencia. Su conexión con la posesión de un humano pecador también puede simbolizar cómo estas comunidades perciben ciertos tabúes o comportamientos negativos. Una cosa es cierta, estos monstruos son capaces de cambiar su apariencia. Hay algunas líneas que las personas pueden cruzar que pueden transformarlos en un ser horrible, como implican algunos mitos de los nativos americanos. Como escribió Johnson, convertirse en Wendigo puede convertirse en una fea realidad cuando uno recurre a la devastación ante la adversidad. Caminantes de la piel. Los skinwalkers son criaturas humanoides animales que se narran en el folclore centenario de varias tribus nativas americanas del suroeste de los Estados Unidos, sobre todo los pueblos Navajo, Pueblo, Apache y Hopi. Es una de las muchas criaturas que pueden cambiar sus formas del folclore de los nativos americanos. Las descripciones típicas de los skinwalkers incluyen sus cuerpos bestiales y deformados, rostros estropeados pero humanoides y ojos rojo anaranjado, pero los orígenes de estas criaturas difieren entre las culturas tribales. Las tradiciones afirman que los curanderos poderosos que se dieron el deseo de usar sus dones para el mal eran conocidos como cambiapieles. Los skinwalkers, según otras leyendas, son el castigo para cualquier hombre, mujer o niño que cometa un pecado grave. En cualquier caso, los grupos indígenas están familiarizados con el mito de los skinwalkers. Se dice que estas criaturas nativas americanas son extremadamente fuertes y casi eternas. Solo pueden ser asesinados con una bala o un cuchillo sumergido en ceniza blanca, un poco que recuerda a un cambiaformas de la cultura popular, el hombre lobo y su debilidad por las balas de plata. Supuestamente, hablar abiertamente sobre skinwalkers está mal visto en algunas culturas indígenas. Según la cultura navajo, mencionar estos seres esféricos trae mala suerte y aumenta la probabilidad de su aparición. Como resultado, los navajos dudan en hablar de los skinwalkers con extraños. Sin embargo, la aterradora leyenda de los nativos americanos se extendió a la población en general. Una historia sobre una familia de Utah traumatizada por sucesos escalofriantes en su rancho, incluida la misteriosa matanza de su ganada, que fue descubierto muerto con extrañas mutilaciones, se publicó en 1996 en The Desert News. Testigos presenciales afirman haber visto un animal no identificable que era increíblemente ágil y hacía ruidos infernales. Las cosas extrañas persistieron en el rancho después de que la familia se mudó. La propiedad ahora se conoce como Skinwalker Ranch y es un conocido semillero de actividad paranormal.
Desde entonces, los skinwalkers han aparecido con más frecuencia en la cultura popular. Los eventos aterradores relacionados con estas bestias se describen en The Outsider de HBO, basado en el libro de Stephen King, y se investigan en The Secret of Skinwalker Ranch, una serie documental en History Channel. Es esencial tener en cuenta que, a pesar de la comprensible renuencia del pueblo navajo a hablar sobre ellos con extraños, la comprensión pública de estos monstruos nativos americanos es inadecuada. La apropiación indebida de dicha tradición por parte de autores no nativos, que puede tener un efecto negativo en las comunidades nativas, es una de las razones, según la Academia Nativa Adrienne King. Rowling está escribiendo estas costumbres desde cero. Tradiciones que se originaron en un contexto, una ubicación, una comprensión y una verdad específicos. Escribió King en una referencia a la incómoda incorporación de la historia navajo por parte de la autora J.K. Rowling en un spin-off de Harry Potter. Estos no son los llamados magos incomprendidos, definitivamente no de ninguna manera. ¿Qué piensas? ¿Las numerosas historias son simplemente leyendas inventadas? ¿O es posible que los gigantes realmente existieran? Como siempre, haznos saber tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Si ya estás allí, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para estar al día a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.